En este vídeo os voy a explicar los que para mí son los 5 problemas neurológicos más importantes de los perros, especialmente de los perros viejos. En el vídeo os lo cuento todo. ¿Qué es el síndrome vestibular? El síndrome vestibular es un problema neurológico que nos va a afectar al órgano del equilibrio. El órgano del equilibrio está formado a su vez por, digamos, 3 partes. Una, el sistema nervioso central, una serie de neuronas, unos nervios que van a conectar ese sistema nervioso central con el oído interno, y el oído interno donde tenemos el órgano del equilibrio, que es, digamos, una especie como de... Aquí os pongo un dibujo para que lo entendáis mejor, como estos regles que veis en las obras que nos marcan el nivel. Pues viene a ser eso, evidentemente mucho más reducido de tamaño, claro está. ¿Y qué síntomas tiene un síndrome vestibular? Básicamente, ya sea periférico, como el que afecta al oído interno, o ya sea central, pues los síntomas van a ser de naturaleza bastante llamativa. Pues podéis ver que vuestro perro, por ejemplo, va a correr en círculos, incoordina sus movimientos, quiere decir que se levanta, da unos pasos y se puede caer. Va a tener también muchas veces una dificultad para beber e incluso para comer. Babean mucho, pierden el equilibrio, tienen una pérdida del apetito, aparecen desorientados, con la mirada perdida en el horizonte. Es decir, son perros que claramente ves que hay algo en su sistema nervioso que no va bien, que algo no funciona bien. El segundo problema neurológico del cual os quiero hablar es la ataxia en perros. ¿Qué es la ataxia en perros? Pues la ataxia en perros no es más que una descoordinación de la motricidad, del movimiento del perro. Va a ser perros que les va a costar moverse, que tienen dificultades para andar, para caminar, y que sobre todo lo que más os va a llamar la atención es que es un perro que presenta la cabeza así, inclinada hacia un lado. Eso es muy característico. De hecho, una buena parte de las ataxias en perros tienen que ver con el síndrome vestibular, una enfermedad que ya os explicamos, que ya os hemos explicado, y que es importante que conozcáis también. Pero bueno, hay otras causas que no son simplemente el síndrome vestibular, que explican una posible ataxia, desde un traumatismo, un accidente, un golpe, algún tipo de infecciones, como una meningitis. Hay toda una serie de problemas que pueden dañar a una serie de estructuras nerviosas que van a provocar la aparición de esta ataxia. ¿Qué es un ictus? Pues el ictus en los perros no es más que una interrupción del flujo sanguíneo hacia una determinada zona del cerebro. Y básicamente puede ser de 2 tipos. Un ictus embólico, es decir, que un trombo obstruya un vaso sanguíneo importante, por lo tanto no llega sangre a esas neuronas, con lo cual se produce una falta de riego a esa zona y se manifiestan con un ictus, es decir, una pérdida de motilidad, y que a veces incluso es irrecuperable si la falta de riego se ha prolongado durante mucho tiempo. Y el segundo gran tipo de ictus son los ictus de tipo hemorrágico, que son aquellos que en lugar de haber un trombo, directamente lo que se ha producido es una rotura de un vaso, con lo cual no llega la sangre a donde tendría que llegar, y en definitiva se va a producir lo mismo que con el ictus embólico. ¿Cuáles son los síntomas del ictus en perro? Pues va a depender básicamente de la zona donde afecte, a qué zona del cerebro afecte. Si afecta a una determinada zona, pues en función de esa zona pues se puede producir una parálisis más localizada en un punto, pueden aparecer convulsiones, pueden aparecer ataxias, es decir, incoordinaciones en el movimiento. Aparece también con mucha frecuencia el nistagmo, aparece también muy frecuentemente el nistagmo, es el movimiento de los ojos hacia los lados. Aparecen parálisis, es decir, el perro ya directamente ni anda ni se mueve, y en definitiva una debilidad manifiesta para caminar o para andar, una debilidad muscular muy aparente, y sobre todo os llamará mucho la atención que el perro no es capaz de mantener una postura
su postura normal, se cae, se tumba, no puede mantener lo que sería la postura habitual de un perro. La demencia senil es una enfermedad, es uno de los problemas neurológicos que con más frecuencia vemos en los perros adultos, en los perros viejos. Se trata de, pues que al igual que los humanos, perros que van perdiendo muchas funcionalidades que hasta ese momento considerábamos normales. Y esto es un proceso relativamente habitual en cualquier persona o en cualquier animal. ¿Y cuáles son los síntomas que manifiesta un perro con demencia senil? Pues básicamente va a ser un perro que con mucha frecuencia, con mucha facilidad se va a perder, se desorienta y se pierde. Es un perro que le va a costar reconocer a las personas que habitualmente conocía. Va a ser un perro que no le va a gustar mucho, ya empieza a no gustarle prácticamente en algunos casos casi nada. El contacto con los humanos, se va a un rincón, está en el rincón, pero ya no quiere ni que juegues con él, ni que lo saques a pasear, ni nada por el estilo. Va a ser un perro que, por ejemplo, no va a esperar a que lo saques a la calle para hacer sus necesidades, lo va a hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar, con lo cual es un incordio para los propietarios. Es bastante normal que se pase todo el día durmiendo y en cambio por la noche se levante y se pase la noche andando por la casa en vela. ¿Qué es el síndrome de Weber? Pues el síndrome de Weber es una espondilomielopatía, es decir, es una enfermedad que conocida también como enfermedad del tambaleo, que lo que ocurre es que, sobre todo en los nervios cervicales, la médula espinal se ve comprimida por los huesos de la vértebra que lo contiene. De manera que pues va a ser un perro que va a manifestar un dolor muy agudo, sobre todo en las extremidades, que se va a andar tambaleando, incoordinando sus movimientos, es decir, tiene una coordinación motora muy llamativa y lógicamente va a tener pues muy frecuentes pérdidas de equilibrio, es decir, un perro que continuamente se nos va a estar cayendo. Y esto es lo que os tenía que contar de las enfermedades o de los problemas neurológicos en perro que considero más interesantes. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y ayudarnos así de esta manera a llegar a personas que necesiten una asesoría veterinaria gratuita. Y aquí os dejo un vídeo que seguramente os gustará bastante. Venga, nos vemos, chao, cuidaros.